Hola a todas. Mm, Creo que algunas ya vieron en Twitter que les había dicho como que quería subir un video contando mi historia de cómo terminé siendo feminista radical. Eh, y pues no sé, siento la necesidad de contar mi historia porque sé que no soy la única que ha vivido esto. Y siento que es necesario, o sea, es necesario escucharnos las unas a las otras y pues también ser conscientes de que esto no es eh, un caso aislado, que no es la historia de una en un millón, sino la historia de muchísimas mujeres. Y pues nada, o sea, simplemente quiero compartirlo. Ya en Twitter había compartido un hilo contando la historia en resumidas cuentas. Pero siento que soy mejor hablando que escribiendo, en especial en Twitter. Así que pues nada, quiero compartir esta historia con ustedes. Cierro intro. Bueno, pues primero toca hablar de mi infancia. Bueno, desde que tengo memoria, siempre he sido una mujer cero femenina. O sea, no quiero decir masculina porque pues más adelante pues como que tiene sentido. O sea, no quiero referirme a mí como masculina porque pues no soy un hombre. O sea, no sé qué es que me socialicen como hombre. Yo siempre fui socializada como una mujer, pero siempre lo rechacé. Eh, y el caso fue que, bueno, siempre he sido una mujer marimacha, como se dice acá en Colombia, siempre he sido una mujer que rechaza la feminidad, una niña que siempre rechazó la feminidad y que representaba en una niña rechazar la feminidad, que me gustaba correr de arriba para abajo, que me gustaba jugar fútbol, que me gustaba montar en bicicleta y pues para la gente eso ya era no ser una tan niña, por lo menos, como las demás. También siempre fui muy brusca, muy brusca. Y entonces, como que, y también muy hiperactiva. Entonces, pues, por ejemplo, me recuerdo mucho que mi abuela siempre me insistía como usted debió ser hombre. Yo siempre he dicho que usted debió ser hombre, la, la, la. Y no estoy diciendo que sea por eso, de pronto lo es, pero desde niña siempre sufrí una disforia muy fuerte. Yo odiaba mi cuerpo, odiaba lo que implicaba tener mi cuerpo, o sea, ponerme vestidos, jugar con Barbies. Tenía muchísimas Barbies, porque también mi papá en ese tiempo estaba obsesionado con que yo fuera la niña más niña del mundo. O sea, me metió a un colegio en el que las directoras eran súper como muy creídas, muy así, y él era feliz porque él decía que quería que yo fuera súper vanidosa. Y le salí lo más calle posible, o sea, el caso fue eso, siempre rechacé todo eso, como que ese rechazo a todo lo femenino, incluso a mi cuerpo, pues era disforia, o sea, nada más, era simple y llana disforia, o sea, yo odiaba la socialización que estaba experimentando en ese momento, o sea, sus intentos fallidos de querer que yo fuera alguien que yo simplemente rechazaba ser, no me sentía cómoda con lo que tenía que ser, con la niña femenina que tenía que ser. Y pues en ese sentido yo siempre quise ser un niño, siempre. Y actuaba como tal y me comportaba como tal. Y pues me daba vergüenza porque también sufría de una autoestima increíblemente bajo cuando yo me recuerdo incluso desde los 7 años que los niños ya empezaban a insultarme, a decirme fea, siempre me validaban como un amigo para ellos, siempre eran súper bruscos conmigo como eran con sus otros amigos y era muy duro porque yo me acuerdo de siempre sentir mucho dolor cuando estaba con mis amigos porque me pegaban todo el tiempo. Me insultaban, me ponían apodos, me decían fea. Y pues eso era muy duro porque a mí, a la par que quería ser un niño, también me gustaban los niños. Y entonces escuchar al niño que te gusta constantemente
diciéndote fea y pegándote es súper denso, ¿no? Nadie quiere eso. El caso fue que, bueno, tal, fui creciendo y cuando empecé a desarrollarme fue muchísimo peor, como que yo vivía aterrada, aterradísima de, de tener senos grandes, porque yo veía a mi mamá y mi mamá tenía un busto súper grande y yo lo odiaba, o sea, yo decía, yo no quiero ser así, no quiero. Y mi abuela me decía eh, que me callara porque al que no le gustaba el caldo le daban 2 tazas. Yo decía, no, por Dios, o sea, no quería tener senos así. Y me acuerdo que yo me ponía de a tres tops así para que se me aplanaran los senos y tales. Y bueno, eso fue mi infancia hasta más o menos los 13 años. Pura disforia, pura disforia. Y luego, pues cuando me acuerdo que entré a otro colegio, como que los niños empezaron a verme con otros ojos, como que yo ya había asimilado un poco la feminidad, ya tenía un cuerpo más femenino y ya era mucho más débil, o sea, yo me debilité por completo, ya era, estaba obligada a ser femenina, como que odiaba el deporte, yo me volví mucho más floja, entonces me la pasaba sentada por ahí como una dama. Pero el caso fue que eso pues como que le daba a entender bueno, el caso fue que, y pues todo eso, como que esa asimilación de la feminidad, también se dio a la par de que a los niños yo les empecé a gustar. Y pues eso, sumado a una autoestima rebaja, pues mm, permitió de mi parte como que me irrespetaran demasiado, o sea, eh, pues no voy a entrar en detalles porque igual era muy chiquita y pues me parece muy raro hablar de eso, pero como que me daba muchos picos con los niños y era así súper X. Uf, o sea, es que me acordé cringe. Y bueno, el tiempo fue pasando y yo seguía así, súper, súper em, liberada sexualmente, aunque tenía 13 14 años. Y me parece increíble estar diciendo eso porque yo en ese tiempo ya entendía esos conceptos. Y muy posmodernos, ¿no? Recuerdo mucho que en ese tiempo estaba muy de moda 50 sombras de Grey, entonces como ya todo era muy progresista, entonces ver porno era una chimba, también el sadomasoquismo de 50 sombras de Grey era una chimba y uno con 13 14 años ya quería vivir esas experiencias y me parece enfermizo, me parece demasiado loco. Y el caso fue que empecé a tener como experiencias sexuales a los 14 años. em, y pues todo fue asqueroso, o sea, yo siento que nacía del desprecio, del autodesprecio, del sentir que necesitaba acceder a las peticiones de los manes para que me vieran como una mujer válida, como una mujer, como un objeto de deseo para ellos. Y entonces eso representó para mí unos rayos muy densos, o sea, yo eh, odiaba recaer en esas cosas porque yo sentía que obviamente tenía la imagen de ser una perra, de ser una fácil, de ser todo eso. A los 14 años es que yo pienso en la edad y me parece increíble. Y bueno, el caso fue que tal, todo eso pasó. Yo a la vez de que era muy... Empecé a asimilar la feminidad, pero a la vez era muy masculina. Y ahora, cuando en mi adolescencia, masculina quiere... Cuando digo masculina, quiero ahora entender que era inteligente. Era una adolescente inteligente, más inteligente que todas las mujeres de mi salón. Siempre he sido muy floja, no lo demostraba con las notas, pero sí cuando hablaba, cuando interactuaba con las otras mujeres, con los profesores, con los hombres inteligentes. Entonces siempre sentía que ser femenina era ser tonta, era ser simple, básica, o sea, no, era aburrido, yo solamente quería hablar y hablar y hablar de muchas cosas que me interesaban, entonces me sentía la única y diferente, que odia a las otras mujeres por no ser como lo era yo. Y entonces esa masculinidad se transformó en misoginia interiorizada. Yo odiaba ser lo que representaba ser mujer, que a fin de cuentas eran nada más que estereotipos. Eh, Admiraba a los hombres porque eran los más inteligentes del salón y vainas así. Ya después cuando entré a la universidad fue que tuve como mis primeros encuentros con el feminismo
más que todo porque un profesor muy querido eh, decía que él amaba el feminismo, que él se consideraba feminista y pues a mí me llamó mucho la atención y empecé como a investigar al respecto. Tal, al principio era lo obvio, feminismo es igualdad de derechos, bla, 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 el aborto legal, lo normal, lo básico. Luego empecé a toparme con teoría más dura, más compleja y llegué a la teoría queer. En ese tiempo estaba muy en auge el lenguaje inclusivo, incluso yo utilizaba el lenguaje inclusivo, pero yo me di cuenta de que eh, mi discurso estaba siendo contradictorio. O sea, yo me di cuenta de que en mi discurso estaba defendiendo ideas completamente opuestas. La primera, la que me marcó la primera red flag fue que por un lado defendía la idea de que las mujeres podían ser como se les diera la gana y eso no las hacía menos mujeres. Y por el otro estaba defendiendo la teoría queer de que el género era un espectro y de que representaba libertad, que fuese un espectro y que ya no solamente eran mujer y hombre, sino mujer, no binario, género fluido. Um, hay algo que es como género gris, a género, etcétera, y hombre. Cisgénero, luego empezó el término cisgénero, bueno, los trans, normal. Entonces yo defendía que si una mujer, yo defendía que una mujer puede hacer lo que quisiera, como quisiera, actuar como se le diera la gana y que eso no la hacía menos mujer, pero a la vez defendía que si una mujer no era femenina, eso significaba que no era mujer, que era no, entonces eso significaba que era hombre trans o no binaria, no sé qué, y me pasó conmigo. Cuando empecé a profundizar en la teoría queer, empezó otra vez mi disforia y empecé otra vez a decir, juepucha, ¿será que yo no soy mujer? ¿Será que siempre he sido un hombre trans? Pero decía, no, de pronto no soy un hombre trans porque a veces uso vestido. Entonces decía, será que soy no binaria o será que soy género fluido o algo así? Pero yo mujer no soy porque pues no soy femenina. Y eso fue lo primero que me dijo, uff, un momento, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, estás diciendo por un lado esto y por el otro esto, es completamente contradictorio. Y luego, bueno, de esto me di cuenta cuando le expliqué a mi mamá, a mi abuela, le explicaba como términos como género, roles de género, y no entendía lo que le estaba diciendo. O sea, por un lado tenía clarísimos los conceptos, pero por el otro decía, los roles de género y el género son exactamente lo mismo. O sea, no entiendo cuál es la necesidad de tener dos conceptos separados para lo mismo. Por ejemplo, luego pasaron los días y empecé con la segunda red flag de, de que no sabía dónde estaba parada. Y fue el tema de la prostitución. Por un lado defendía que la prostitución era un trabajo como cualquier otro, que no era ni más ni menos indigno que cualquier otro trabajo y que las putas y que reafirmarse como putas era algo empoderante. Y entonces ahí también me di cuenta de que por un lado estábamos diciendo esto no fue solo conmigo, sino que por un lado estábamos diciendo esto un grupo de mujeres y por el otro estábamos tirándole odio y sentíamos asco y desprecio por los hombres que consumían prostitución y pornografía. Entonces ahí fue cuando dije, pues, ¿por qué ser puta es empoderante? Pero ¿por qué ser putero es digno de nuestro desprecio como feministas? Entonces eso me puso a pensar mucho y dije, pues será que ser prostituta no es tan bueno a fin de cuentas. Entonces yo todas estos cuestionamientos, estas preguntas los empecé a llevar a Facebook, porque antes era muy adicta a Facebook. Y muchas mujeres me respondieron, parce, esto que tú te estás preguntando no es nuevo, ya muchas mujeres se lo han preguntado y pues son feministas radicales. Y en ese momento recuerdo mucho que la comunidad feministas radicales me abrazó muchísimo y pues fue algo muy chimba porque fue como que, como el, ¡buah! Como abrir los ojos literal después de tener una visión tan nublada, como después de sentirme tan contradictoria con mi discurso, me di cuenta de que las cosas simplemente eran más simples, valga la redundancia, eran más simples de lo que nos las querían hacer ver. Y me dio rabia, o sea, sentí rabia obviamente de que
nos metieran un discurso tan complicado que a fin de cuentas terminaba siendo el patriarcado disfrazado. Eh, Eso fue ya hace más o menos 3 años. En ese momento el debate aquí no había llegado, era más que todo en México y se estaba viviendo realmente los problemas de la teoría queer en Estados Unidos, en Canadá, entonces veíamos mucho el tema de cómo violadores, obviamente ejemplos súper fuertes como violadores, eh, justo antes de ser sentenciados se cambiaban de género para que los metieran en cárceles de mujeres y vainas así súper locas. Entonces una obviamente sentía mucha ira, yo sentía mucha ira al ver que todo esto estaba pasando y que la gente lo tomaba como igualdad, como inclusión. Eh, y bueno, todo esto pasó y yo sentía como que estaba muy sola también, ¿no? Como que, uf, con quién uno puede hablar de esto, con nadie, porque nadie en ese momento, en mi mundo, en mi círculo social, era feminista, mucho menos feminista radical. Entonces fue muy complejo, fue un proceso muy solitario, más que todo en Facebook. Leía mucho, recuerdo que yo leí El Segundo Sexo más o menos por las épocas en las que me estaba radicalizando y es que simplemente era una joya, o sea, era tan lógico, o sea, y pues ahorita hoy en día obviamente ha sido mucho más difícil y siento que por un lado es muy chimba que hayan cada vez más feministas radicales porque es necesario, más que todo hoy en día que llegó el debate, ¿no? A Colombia y al parecer ya todas no se sacan de la boca el término TERF. Eh, y siento que es importante porque pues pasar por esto sola no es fácil, como que una sufre muchos ataques, y no sabe cómo defenderse, no tiene una red de apoyo para descargar como todas esas dolencias, ¿no? Porque duele. Duele ser feminista radical porque es difícil, es completamente difícil. No es fácil defender algo impopular, ¿sabes? No es fácil defender lo que no es hegemónico. Bueno, y es que también siento que es súper difícil hoy en día, más que todo porque los debates se centran en quién dice qué y no en qué es lo que se dice. Y los insultos van desde feminista blanca, o sea, blanca, blanca, hegemónica y de clase alta, que no lo soy y nunca lo he sido. Y van desde, no sé, son cosas muy que tienden a ser muy irracionales. O sea, asumimos que la otra está en una posición de privilegio, porque hoy en día el debate es quién es más privilegiado que el otro y quién sufre más. Así todos digan, oye, es que no queremos jerarquizar violencias, es completamente falso. O sea, es de eso, en eso se centra el debate, es que estas personas viven menos, es que estas viven más. Se trata nada más de eso, de ver quién es más víctima que el otro y de asumir que tú y que yo no hemos sufrido ni sabemos de lo que hablamos, ¿no? Porque la disforia es solamente la sufre una pequeña población, aunque ya se ha probado muchas veces que en la infancia el porcentaje de niños y niñas con disforia es altísimo, eso no importa. Y bueno, entonces como que, no sé, es muy denso, o sea, el debate no se está dando, no se está dando el debate, sino que se está dando un debate sobre si se debe dar o no el debate de la abolición de género. Entonces me parece súper complejo, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es básicamente todo, o sea, como que llegué ahí por pura lógica, o sea, por puro sentido común, como que, oye, estás diciendo cosas que no pegan, que son contradictorias, pues, y me recibieron, me dijeron, esto es el feminismo radical, bienvenida, ta. Entonces fue chimba, o sea, fue chimba como haber tenido como la oportunidad de que me encontrara con otras feministas radicales en el camino, que en realidad ahorita ni sé quiénes son, o sea, yo ya no lo recuerdo, pero fue muy bonito. En ese tiempo creo que eran en su mayoría mexicanas. También ha sido muy feo, obviamente, porque pues implicó perder amistades, implicó eh, que me negaran poder acceder a ciertos espacios, a ciertas colectivas.
y te pone un target en la frente, ¿no? Como que esa es una TERF. eh, em, y eso implica cosas muy, muy malucas, ¿sabes? Como que en un futuro uno no sabe qué tanto puede afectar eso. Más que todo hoy en día que estamos en la época de la corrección política en la que nada se tiene prohibido pensar a cualquiera, en especial si piensa diferente, ¿no? Entonces si no piensas como yo, si no piensas como tus lectores, como tus jefes, pues te vas para afuera, ¿no? Te vas, te vas. Eh, no sé, siento que es una época difícil, pero pues eso es ser feminista, ¿no? Siempre es difícil. Y si es fácil es porque no lo estamos haciendo bien, siento yo. Y me pasó, ¿no? Era muy fácil todo, de repente era tan confuso que resultaba fácil. Y ya después cuando se volvió fácil el discurso, se volvió complejo divulgarlo, se volvió complejo hablar de él. Y bueno, creo que eso es todo, como en resumidas cuentas. Eh, y ya, si quieren, cuéntenme sus historias. También me gustaría escucharlo mucho porque sé que no soy la única, obviamente. Y ya, adiós.